Alianza País, el sector del Partido Nacional que resultó ser el más votado en las elecciones de octubre, que integran, entre otros, Espacio 40, Alianza Nacional y el Grupo de los Intendentes, reunió a parte de su militancia directiva el sábado en el country de Atlántida. Plantean allí la necesidad de convocar a una convención nacional para elegir un nuevo directorio, proponiendo al senador Javier García para presidirlo. En un documento, al finalizar la actividad, declararon su compromiso de mantener la unidad partidaria, defender las libertades constitucionales y los logros del gobierno de Luis Lacalle Pou. Y ratificaron su participación en la coalición republicana como instrumento político y anunciaron el objetivo de obtener triunfos en las elecciones departamentales, destacando el papel de los gobiernos locales y la descentralización como principios fundamentales del Partido Nacional. ¿Qué implican en los hechos este movimiento político que se conoció el sábado? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Laura Raffo, ex precandidata presidencial del Partido Nacional e integrante de Alianza País. Francisco Morales, otra mañana. Rafa, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Francisco? Un placer estar acá de nuevo. Recién decíamos que hacía tiempo que no venía a la radio en forma presencial, así que un placer acompañarte. El gusto es nuestro por recibirla esta mañana. En primer lugar, ¿cómo evalúa la actividad del sábado, teniendo en cuenta que es enero, que a veces es difícil aunar todos los esfuerzos políticos, pero que efectivamente estaban allí en el country de Atlántida, llenándolo, como se dice, de bote a bote? Bueno, vos sabés que sí. Fue una actividad espectacular. Hacía un calor el domingo, se acordarán los que nos están escuchando, y era sobre el mediodía. Sabíamos que iban a venir dirigentes de todos los departamentos, pero calculamos que vendrían 500, 600 personas, y la verdad fuimos más de 800. Y eso indica que en Alianza País hay un gran entusiasmo, que el militante blanco y que el dirigente de Alianza País está entusiasmado por definir ese futuro del Partido Nacional y porque tenemos claro que una derrota electoral como la que sufrimos en noviembre no nos define como partido, nos define nuestra capacidad de levantarnos, de hacer propuestas, de pensar en el futuro y de responderle a la gente que fue por la que trabajamos. Así que la verdad, muy contentos con la actividad en la cual nos reencontramos un montón de compañeros y como tú decías en la introducción, aprovechamos esa actividad como una instancia para proponer el camino que creemos que el partido tiene que seguir estos próximos 5 años, los desafíos que tiene que enfrentar, y como en marzo asume un nuevo gobierno, nos parece que sería muy buena cosa y una muy buena señal de un partido tan histórico como el Partido Nacional, que en marzo se convocara a la Convención Nacional, que es la que elige al directorio, y estamos postulando a Javier García, que es el líder del movimiento de Alianza País, como presidente del directorio. Vamos a ir por partes entonces, porque en los hechos ha supuesto una movida política esa definición que ha tomado Alianza País. Pero hoy, ¿cómo definirías Alianza País? En la introducción mencionaba a el Espacio 40, Alianza Nacional, el Grupo de los Intendentes, también está Andújar. ¿Cómo lo definís hoy el sector? Sí, y sobre el final de la elección me sumé yo con equipo político y técnico. Entonces, yo creo que hemos construido una columna vertebral de unidad en el partido, porque precisamente en Alianza País confluimos un montón de compañeros que procedemos de distintos lugares, de distintos departamentos, de distintas experiencias políticas. Tenés un Sergio Botana, que es histórico dirigente de Cerro Largo y que ha sido senador en varias oportunidades, Enrique Antía, el intendente de Montevideo, Carlos Daniel Camí, que es quien tomó la posta de Alianza Nacional luego de la muerte del Guapo Larrañaga, y por supuesto a Javier García, al Negro da Silva, a todos los integrantes del Espacio 40, a Seba Andújar en Canelones, Sebastián, y la parte de mi grupo técnico y político. Entonces, date cuenta de la diversidad. Yo creo que la gente nos acompañó tanto en octubre, porque logramos ser el sector más votado en octubre dentro del Partido Nacional, nos acompañó tanto precisamente por esa diversidad, porque hay gente que quiere impulsar que Alianza Nacional siga creciendo, hay gente que dice, che, qué buena la gestión de Coquiantía, hay gente que dice, bueno, me gusta el trabajo profesional de Laura Raffo, hay gente que dice, qué buen líder Javier García, los del campo, che, cómo me defiende el Negro da Silva. Esa gran diversidad que tenemos creo que le da respuesta a un montón de ciudadanos y de blancos que ven en este equipo un equipo que puede dar respuesta a primero, por supuesto que nos votaron para ser gobierno, pero que saben que al no haber sido gobierno vamos a estar peleando
por los temas que relevamos que son importantes para los uruguayos, como el empleo, como el bajar el costo de vida, como el seguir descentralizando el país, cuidar al agro, un montón de temáticas muy relevantes para todo el grupo. Así es al comienzo de la respuesta una precisión interesante. Hoy Laura Raffo y quienes la acompañan son una columna dentro de Alianza País y no sos parte integrante de ninguno de estos sectores que yo mencionaba. Bueno, soy parte integrante de Alianza País. Sí. Ajá. Cuando yo me sumé al final, ¿te acordás? No, está claro, pero no es que integraras Espacio 40 o integraras el Grupo de los Intendentes, es una columna. Integro Alianza País, donde realmente trabajamos como un gran equipo. La verdad que trabajamos como un gran equipo porque es muy fácil relacionarnos, nos entendemos. Javier, como líder de Alianza País, convoca reuniones donde cada uno de nosotros expresa su parecer, se toman las decisiones después de que todos decimos qué es lo que opinamos y por lo tanto eso es muy sano para el movimiento, muy sano para el movimiento. ¿Qué implicó para este movimiento que se terminó por conformar tiempo antes de la elección de octubre, haber sido el sector más votado cuando el candidato del Partido Nacional venía justamente de su propia columna de Aire Fresco? Pues es que fue una emoción enorme, no lo podíamos creer, yo estuve esperando los resultados electorales en la casa que teníamos en el Ombú, y llegaban los resultados, y como veníamos muy bien. Ya habíamos visto en las últimas semanas un entusiasmo muy grande en la calle cuando te pedían la lista. Aparte, nosotros en la lista pusimos la foto de todos nosotros, en cada departamento del interior, además se le agregaba la foto del referente y líder del departamento. Entonces, la gente veía muy bien a qué equipo estaba votando. Y yo creo que eso ayudó mucho. Vio un equipo sólido, vio un trabajo de muchos dirigentes a la vez. Y cuando fueron llegando los resultados, la verdad que teníamos una emoción enorme. Pero en realidad esto no es contra nadie, es a favor del Partido Nacional en el que creemos, a favor del Uruguay que queremos impulsar, a favor de las personas que nos votaron y que nos pidieron determinadas transformaciones. Así que lo tomamos con una responsabilidad enorme. El día que un dirigente de Alianza País o de cualquier partido político se olvide que fue votado para representar a los uruguayos, bueno, ahí empieza a estar en problemas. Esa es nuestra misión. Ahora, eso hoy se está traduciendo en unos posicionamientos que asume el sector. Vamos al documento que emitieron el domingo luego de la reunión en la Atlántida. El primer punto señala la clara voluntad de consolidar y proyectar hacia adelante el movimiento político Alianza País, que compareció por primera vez en las pasadas elecciones. El punto 2 señala la necesidad impostergable de convocar a la Convención Nacional del Partido Nacional a los efectos de elegir un nuevo directorio. ¿Por qué ustedes señalan la necesidad justamente de convocar a la Convención y que la Convención justamente elija a un directorio? Bueno, es muy importante que el partido esté plantado con sus nuevas autoridades apenas asuma el nuevo gobierno. Estamos en un punto de inflexión. Luis Lacalle Pou, después de haber hecho un gran gobierno, le va a entregar la banda presidencial el 1 de marzo a Yamandu Orsi, y nosotros como partido queremos en marzo haber citado a la convención, haber elegido el directorio para que sea el nuevo directorio del partido, las nuevas autoridades, con esta nueva integración que tiene nuestro partido, quien se plante firme como oposición frente al gobierno de Yamandu Orsi, quien diga cuándo hay proyectos en común que pueden favorecer a los uruguayos, quien diga no, esto no lo podemos permitir, y que haga un trabajo político, estratégico, a futuro, y además de todas las semanas analizando la coyuntura, y por eso creemos que es muy importante. Para quienes nos están escuchando y no pertenecen al Partido Nacional, contarles que la convención del Partido Nacional está integrada por 500 miembros que se votan en el mes de junio y es el único órgano que puede elegir a este directorio, que tiene 15 miembros, un presidente, 14 miembros más y 2 miembros de la juventud. Y eso es lo que tenemos que renovar, esos 15 miembros, porque están los de hace 5 años. Uh-huh. Acá hablabas de la oportunidad. Hay otros sectores del Partido Nacional, de Centro y Aire Fresco, que no entienden que la necesidad sea en este momento, sino que hay que esperar que termine el ciclo electoral con las elecciones municipales. ¿Por qué el contraste? Nosotros lo vemos distinto. Nosotros creemos que el que Yamandu Orsi y todo el equipo elegido por el presidente electo asuma el 1 de marzo, implica que como partido el 1 de marzo no, pero durante el mes tenés que estar parado
en la cancha para responder. Y vemos las elecciones de mayo no como el cierre de un ciclo electoral, sino como el comienzo de un nuevo ciclo electoral, porque nosotros nos tenemos que plantear, como Partido Nacional, tener una gran elección en mayo. El otro día, el cabeza Camí, Carlos Daniel Camí, el senador de Alianza Nacional, decía: tenemos que darnos cuenta que en mayo tenemos 19 elecciones simultáneas, cada una es un mundo, cada una tiene sus particularidades, sus dirigentes, y Alianza País tiene que trabajar muchísimo en esas elecciones. Tenemos candidatos en muchos departamentos, tenemos apuestas muy grandes, en otros acompañamos a candidatos que van a ir con el lema coalición, como es en Montevideo, que vamos a acompañar a Martín Lema. En Canelones tenemos un candidato muy fuerte, Sebastián Andújar, y en el resto de los departamentos, en varios, ya gobierna Alianza País y quiere renovar esos mandatos. Entonces, realmente necesitamos un partido firme, que tenga una visión de futuro, que empiece a discutir los temas, que sea representativo de lo que los blancos votaron en esta elección. Y creemos que para la conducción de ese partido, Javier es ideal, porque la verdad que es un dirigente que no solamente tiene una larga trayectoria como diputado, como senador, como ministro, sino que además recoge unanimidades en cuanto a ser una persona seria, profesional, de diálogo, firme cuando tiene que serlo. No solo unanimidades en el Partido Nacional, sino que también está muy bien visto, es muy respetado dentro de la coalición y es muy respetado dentro del Frente Amplio, porque va a haber que negociar con el Frente Amplio muchísimas cosas. Uh-huh. Ahora, la elección que tiene que hacer la convención para conformar el directorio, ¿el nombre define la estrategia que va a llevar adelante el Partido Nacional o es la convención que define la estrategia y a partir de ahí un nombre para hacerla efectiva? Bueno, la convención lo que realiza es una votación. En algunas oportunidades se llega a un acuerdo de una lista conformada por todos los sectores y la convención la ratifica, y en otras oportunidades, ha pasado muchas veces, se van con listas competitivas. Y allí es que la convención vota y determina las autoridades. Luego ese directorio electo define la estrategia y hay un presidente del directorio que es la cara visible, digamos, quien le hace el contrapunto durante estos próximos 5 años al Frente Amplio y quien negocia también con los partidos de la coalición los acuerdos que haya que lograr. Uh-huh. Pero siempre el directorio va a estar integrado por todos los sectores. Eso es muy importante. Nosotros favorecemos la unidad del partido. Proponer a Javier como presidente del directorio no implica desconocer al resto de los sectores del partido, para nada. Al contrario, nosotros queremos un partido unido donde todos los sectores estén representados como históricamente ha sucedido en el directorio. Claro, pero el tema del tipo de oposición que va a ser el Partido Nacional probablemente se empiece a definir por la elección que realice la convención. Claro. Porque una cosa es un Partido Nacional, uno supone, dirigido por García y otra cosa es dirigido por Delgado, por poner un nombre, digamos. La estrategia debe ser distinta. Bueno, la estrategia la va a definir el directorio en su conjunto, quizás la modalidad, la personalidad es diferente y la cara que vamos a ver todas las semanas contestándole al Frente Amplio es una cara distinta. Entonces va por ese lado, pero nosotros somos muy democráticos. Creemos que eso se va a tener que... La estrategia a largo plazo del Partido Nacional la va a tener que definir el directorio en su conjunto y luego el presidente será el responsable de gestionar, ejecutar y ser la cara visible del Partido Nacional. Muchos miembros del directorio también lo serán, porque siempre hay miembros del directorio del Partido Nacional que expresan sus opiniones y eso es muy importante. Pero aunque la pregunta suene tonta, ¿tú preferís el estilo que consagraría a Javier García como presidente a cualquier otro? Claro, yo como todos los integrantes de Alianza País estamos promoviendo que sea Javier porque creemos que realmente cumple con las características necesarias. Estos próximos 5 años son desafiantes. El partido tiene que ver, primero escuchar muchísimo a todos los dirigentes de todo el país, hacer un análisis profundo de no solamente de cómo posicionarnos bien frente a las elecciones de mayo, sino de cómo trabajar estos próximos años para atraer gente, atraer juventud, atraer técnicos, profesionalizar la gestión del partido de cara a las elecciones del 2029. También durante estos próximos 5 años va a haber que conversar mucho con los partidos de la coalición para ir afianzando el lema coalición republicana, porque mirá lo que nos pasó ahora, que tuvimos más votos pero menor representación parlamentaria por cómo están constituidas las normas electorales en nuestro país.
Es un Partido Nacional que va a tener el desafío de plantarse con mucha firmeza frente al Frente Amplio cuando así sea necesario, así que creemos que la figura de Javier realmente puede lograrlo muy bien. Nosotros estamos muy entusiasmados y nos parece bueno estar generando esta discusión y ponerlo en la agenda. Los blancos somos muy democráticos, la convención está formada por 500 compañeros que tienen la potestad y el poder de definir quiénes van a integrar el directorio y quién va a ser presidente del directorio. Es tremendo honor y tremendo poder para los convencionales blancos. Hay un dicho que dice: el que pega primero pega dos veces. La idea de ustedes de plantearlo ahora en enero y de poner la discusión arriba de la mesa, tanto de la conformación del directorio como la del nombre, es la intención de avanzar en esa dirección cuanto antes. Insisto con la pregunta, porque hay otros sectores que están planteando más adelante y ni siquiera se plantean nombres. Ustedes aquí juegan en dos vertientes distintas, digamos. Y bueno, hacerlo y poner un nombre. Somos un sector que se la juega así. Nos gusta, tenemos ese impulso, esa cosa blanca de jugársela, de poner toda la carne en el asador. Y bueno, la verdad, empieza un nuevo gobierno el 1 de marzo que vamos a estar esperando. Pero eso es lo que plantean sus otros compañeros, es esperar un poco, digamos. Bueno, no nos parece que sea lo adecuado, al contrario, nosotros necesitamos un partido nacional. Tenemos 188 años de historia. Tenemos que estar firmes y respondiendo a este nuevo gobierno que asume en marzo. Más allá de la conformación del directorio y de la persona que eventualmente lo vaya a definir, ¿qué tipo de oposición debe ser el Partido Nacional en los próximos 5 años? Creo que una oposición que tenga dos vertientes. Por un lado, ser los guardianes de la libertad, los guardianes de los logros obtenidos por este gobierno en materia de empleo, en materia de proteger el bolsillo con una baja de la inflación, en materia de llegada de inversiones, en materia de libertad, porque hemos profundizado mucho la libertad de los uruguayos estos 5 años. Y eso implica que a veces nos vamos a tener que parar firmes si hay algún proyecto de ley o alguna iniciativa del Poder Ejecutivo que vaya contra esos valores de los cuales nosotros seremos los guardianes. Y en segundo lugar, tenemos que ser un partido que proponga, un partido de acción, un partido que ponga a sus mejores mujeres y hombres a elaborar proyectos, propuestas y acciones que mejoren la vida de los uruguayos. Yo te pongo un ejemplo. Recorrí muchísimo todo el país, conversé con muchos uruguayos que me decían: mira, Laura, si bien se logró bajar la inflación, es muy importante que algunos productos empiecen a costar menos, como cuestan en Argentina o en Brasil, el champú, el desodorante, las pastas de dientes. Hablé muchísimo durante mi campaña de estos temas. Bueno, ahora, desde la bancada de Alianza País, podemos perfectamente presentar proyectos de ley que impulsen esas transformaciones, así como el Negro da Silva presentará proyectos de ley vinculados al agro, como Sergio Botana hablará de los temas del litoral, que está muy preocupado, como Carlos Daniel Camí seguirá teniendo logros como el que tuvo ahora a iniciativa de él. Se votó un proyecto de ley para que todos los ACBs sean atendidos por el Fondo Nacional de Recursos. Sí, se anunció ayer esto. ¿Viste? Entonces, tenemos un trabajo de propuesta. Nosotros creemos en proponer, en hacer acción. Entonces, por un lado, guardianes de la libertad y guardianes de nuestros valores. Por otro lado, mucha propuesta y mucha acción. El Frente Amplio señala que una fortaleza que obtuvo luego de la derrota con Daniel Martínez fue salir a recorrer el país, generar un proceso de autocrítica. De ese proceso de autocrítica salieron unas definiciones, luego un programa y demás. Hoy por hoy el Partido Nacional está embarcado en una discusión de conformar la Convención Nacional y de votar eventualmente el directorio y un presidente del directorio. ¿No hay espacio para la autocrítica? ¿No lo tienen planeado, planteado, sugerido? Claro que lo hay, claro que lo hay. Creo que son etapas diferentes. Mira, el otro día el Negro da Silva dijo una frase buenísima en la reunión esa del domingo. Dijo: decreto terminado el duelo. Porque tuvimos un proceso de duelo porque vinimos de una derrota electoral. Entonces, se termina el duelo, se terminan las calenturas, se terminan los reproches cruzados y creo que estamos en condiciones de, con un nuevo directorio, hacer un proceso de escucha muy importante con los dirigentes y militantes de todo el país, y en eso la verdad que Javier es buenísimo para escuchar. Él ya empezó recorridas escuchando gente, y en base a esa escucha, por supuesto que sin lugar a dudas vamos a ir elaborando
nuestras propias conclusiones de por qué no pudimos retener el gobierno. Eso tiene que formar parte, sin lugar a dudas, de la estrategia a futuro. Tenés que entender qué fue lo que te pasó para plantear una estrategia a futuro muy fuerte. Pero autocrítica no quiere decir continuar en etapa duelo o continuar con reproches. Es analizar en profundidad qué es lo que todos los compañeros blancos consideran que pasó y en base a eso construir para futuro. El duelo ya se terminó, dice... Dio por decretado, lo decretó, Bueno, dijo, se terminó el duelo. Ahora, la pregunta es, ¿esa etapa de duelo se cierra por la necesidad de dar un paso hacia adelante o porque el duelo interno ya está cerrado? Y yo creo que eso depende de cada uno, ¿no? Usted hablaba recién de los reproches. Sí. Resulta que de la elección del 24 de noviembre, estamos ahora a 28 de enero. Esto es un poco llover sobre mojado, hasta a mí un poco me aburre el tema, pero Valeria Ripoll salió a hacer unas declaraciones unos días después de la elección de la segunda vuelta. Allí hizo unos comentarios con respecto a la cantidad de votos que ella había obtenido, la cantidad de votos que había obtenido el sector de centro, y le cayeron cientos de críticas, incluso una persona muy cercana a usted como Francisco Faig a través de su cuenta de X. La pregunta es, ¿esa etapa ya se cerró? ¿Esa etapa de reconocer algunos puntos o algunos errores en la comunicación o en la propia campaña, esa parte ya está cerrada? Mira, yo creo que parte de la escucha que tiene que hacer el nuevo directorio es dejar abierta la puerta para que todos los blancos opinen, porque sería demasiado soberbio de nuestra parte decir, ay no, se cerró la etapa de escuchar las opiniones. No, hay que escuchar a todos los blancos, hay que escuchar a todos los blancos durante un proceso que lo definirá el nuevo directorio. Y a partir de ahí, sentar las bases sólidas del crecimiento del Partido Nacional y de la renovación del Partido Nacional. Nosotros tenemos un líder que es Luis Lacalle Pou, que no lo hemos mencionado en todo esto, pero convengamos que si Luis Lacalle Pou hubiese decidido ser el presidente del directorio, todos los votábamos con las dos manos, pero él de manera muy sabia dijo, bueno, yo no voy a asumir mi banca, no voy a asumir la presidencia del directorio, y eso no quita que siga siendo nuestro líder. Entonces, el directorio, sabiendo que Luis Lacalle Pou es nuestro líder de partido, va a ir definiendo y escuchando a los blancos de todo el país y, sin lugar a dudas, trazando una estrategia y una visión de largo plazo para poder fortalecer a nuestro Partido Nacional, seguir trabajando en preservar y ser guardianes de lo que logró este gobierno de Luis Lacalle Pou y construir hacia futuro nuevas oportunidades. No me quiero desviar de lo que tengo trazado para el reportaje, pero usted habla del buen gobierno de Lacalle Pou, que además se advierte por las propias encuestas de opinión sobre la valoración que la gente hace. Y Delgado planteaba una reelección del gobierno. ¿Qué es lo que falló entre la comunicación de lo que hace el gobierno o lo que hizo el gobierno con la campaña del partido de gobierno? Bueno, ¿por qué el resultado se tradujo de esa manera? Parte del entender por qué no pudimos ganar va a ser este proceso de escucha de todos los compañeros de todos los departamentos. Por supuesto. Pero que cada uno, personal. Claro, sí, cada uno tiene conclusiones. Por ejemplo, yo siento que los logros del gobierno se comunicaron en algunos casos capaz de una manera muy numérica, y en tanto que el Frente Amplio tiene esa habilidad en la construcción de un relato o de un cuento que te genera quizás más pasión. Nosotros somos muy exquisitos en decir, bueno, se crearon 100.000 puestos de trabajo, o son 98.000 puestos de trabajo, la inflación se bajó de 8% a 5%, pero quizás esa historia es más linda contarla de otra manera, es más lindo contar Pepe de Dolores consiguió un nuevo trabajo porque forma parte de estos 100.000 puestos de trabajo. Ahora le rinde más su dinero para ese sueño que tenía de la casa propia, y su hijo ahora está yendo a un liceo de los nuevos centros María Espínola, donde además aprende inglés y puede hacer gimnasia y tiene más oportunidades. Es decir, muchas veces, viste que no solamente depende, viste que hay grandes contadores de historias. Viste que a veces una misma historia contada
de una manera o de otra puede cautivarte más o menos, yo creo que capaz no cautivamos tanto en cómo contamos la historia. Pero yo lo que sí sé, porque recorrí todo el país, es que había un montón de gente muy contenta con los logros de este gobierno, muy agradecida con las nuevas oportunidades, pero obviamente en algo fallamos que no logramos retener el gobierno. Todo ese proceso de análisis va a ser un proceso que el directorio tiene que hacer y escuchar a muchos compañeros. Mirando hacia adelante, el punto 5 del documento del fin de semana plantea que la determinación está basada en continuar y profundizar la coalición republicana como instrumento al servicio de la nación. En la elección de mayo, la coalición republicana se va a presentar en Montevideo, en Canelones y en Salto. En principio, no hubo acuerdo en otros departamentos. La primera pregunta con respecto a este instrumento de la coalición republicana, a su juicio, debería haber sido utilizado en todo el país, en más departamentos, en 3 está bien, para una primera vez. ¿Cómo lo ve? Yo creo que es un proceso que lleva sus etapas. Nosotros en el 2020 usamos el lema, recordemos que no se había logrado armar el lema de todos los partidos, y se usó el lema del Partido Independiente para competir por la Intendencia de Montevideo cuando yo fui candidata. Ahora logramos crear el lema Coalición Republicana, se va a usar en Montevideo, se va a usar en Canelones, se va a usar en Salto. Entonces estamos avanzando, vamos rumbo a eso. Creo que el destino nos une a los partidos que integramos la coalición, porque tenemos una misma visión de país. Construimos un programa común de cara a noviembre porque tenemos pensamientos muy similares en cuanto a cómo queremos el futuro de los uruguayos, con más oportunidades, con más libertades, con mayor prosperidad. Y eso que nos une hace que podamos trabajar en conjunto y no perder identidades, porque viste que se discute mucho, pero los blancos y los colorados ahora, cientos de años de enfrentamiento y ahora están todos unidos. Y sí, la verdad que sí, eso no quita que vayamos a perder nuestra identidad, no quita que vayamos a seguir los blancos yendo a Masoyer, festejando los aniversarios de Wilson y haciendo todo lo que hacemos los blancos y que nos cala profundamente en el corazón. Pero sabemos que tenemos una visión de país compartida con el Partido Colorado, con el Partido Independiente, con Cabildo Abierto, y por lo tanto está bueno que nos unamos en un lema para que cuando la gente nos vote, esa votación realmente las urnas se traduzcan en posiciones de gobierno para poder cambiar y transformar realidades. Usted plantea que se está avanzando sí, en se esta está avanzando. materia. Sí. El asunto es que mientras se avanza, hoy el Partido Nacional arriesga la gestión en algunas intendencias. Me refiero al número, por ejemplo, del mes de noviembre y también de las elecciones pasadas. La elección en Paysandú aparece como riesgosa por lo pronto, aparece como riesgosa la posibilidad de Rocha, Río Negro, hasta se está manejando la posibilidad de un riesgo también la intendencia de San José. ¿No cree que se ha avanzado menos de lo esperado o menos de lo que se necesita en esa materia? Bueno, mira, yo soy muy respetuosa de los dirigentes locales. Nosotros somos un partido que respeta muchísimo las convenciones departamentales, lo que cada uno de los departamentos define para su destino. Entonces creo que desde lo nacional podemos comentar, podemos opinar, pero respetando a los dirigentes locales. Yo creo que es un avance esto que logramos. Y también creo, porque es interesante lo que mencionas tú respecto a la votación de octubre y de noviembre en algunos departamentos que son gobernados por el Partido Nacional. Suele suceder que hay una separación entre lo que la gente vota en noviembre y lo que vota en mayo en el interior del país, cosa que no sucede en Montevideo y sucede menos en Canelones. Perfectamente, y es común porque ha pasado, una persona que votó al Frente Amplio en octubre o en noviembre, luego le gusta la gestión de un intendente blanco y lo vota, porque hay una transformación ahí de votos, es histórico y ya ha pasado otras veces, departamentos que en lo nacional se han perdido, pero que en mayo se recuperan. Entonces, estaría bueno que eso pasara en Montevideo también, ¿no? Porque que la gente dijera, bueno, para la gestión departamental elijo al mejor más allá de la ideología. Pero creo que precisamente hay que dejar esa libertad de acción en los departamentos del interior e ir de a poco avanzando hacia esto de la coalición. ¿No tiene temor como dirigente del Partido Nacional hoy de perder estas intendencias que yo le mencionaba? Tenemos
capacidad de reacción, y por eso es muy importante tener ese nuevo directorio que apoye a la ejecución de las campañas electorales de los distintos departamentos. Por supuesto, la elección de mayo es crucial para nosotros, es muy importante. Queremos no solamente retener los gobiernos, sino vamos con apuesta fuerte en Canelones, con apuesta fuerte en Montevideo, y para nosotros es el comienzo de un nuevo ciclo electoral. Así que desde Alianza País y de todo el Partido Nacional vamos a tener mucho foco puesto en mayo, sin lugar a dudas. Tiempo atrás conversaba con Aníbal Pereira, exintendente del Frente Amplio en Rocha, presidente de la Comisión Interior de ese departamento, y él entendía que la elección en Rocha había dado un vuelco hacia Alejo Umpierres, hacia el Partido Nacional, porque el gobierno nacional, encabezado por Luis Lacalle Pou, dijo él, se había instalado en el departamento de Rocha en los días previos a la elección departamental. ¿Usted teme que haya, entre marzo, que asume el nuevo gobierno, y la elección en mayo, algún tipo de incidencia del gobierno nacional en estas elecciones departamentales que pueden estar reñidas? Bueno, yo creo que lo ha dicho el Frente Amplio y su propio presidente, que van a tratar de ir por todo y que quieren ganar intendencias. Bueno, nosotros... No, pero me refiero al gobierno nacional. ¿Tiene ese temor? Es difícil decirlo, no lo sé. Tenemos que esperar a ver qué pasa, ¿viste? No quiero hacer futurología porque el gobierno todavía ni siquiera asumió. Entonces no sabemos qué actitud va a tomar. Usted mencionaba el tema Montevideo. Qué importante. Sí, en el tema Montevideo, el Frente Amplio gobierna hace muchos años 35. la capital. Y una de las razones, y aquí opino a la vez que pregunto, es que la oposición en Montevideo no da un proyecto continuo, una opción en continuidad para justamente cambiar o alternar el gobierno en Montevideo. Ahora se va por esta opción de la coalición republicana con Lema a la cabeza. Cierto es también que los partidos coaligados en el Partido Independiente en la elección anterior, en la que usted fue candidata, o en la anterior, cuando se hizo el Partido de la Concertación, tuvieron representaciones municipales en esas elecciones. Claro que sí. Y fueron aumentando en cada una de las elecciones. ¿Cuál es la fórmula en Montevideo? ¿Qué es lo que debe buscar la coalición republicana para poder arrebatarle el gobierno del Frente Amplio? Bueno, como tú bien decías, el Frente Amplio gobierna Montevideo hace 35 años. Y no hemos visto grandes transformaciones de nuestra ciudad, porque siguen arrastrándose los mismos problemas de la basura, de los 200 basurales endémicos, de la falta de reparación de calles y veredas, de tirarle el problema de la vereda al vecino y decirle que es responsabilidad de él. Siguen existiendo los mismos problemas que antes en Montevideo, no han habido grandes transformaciones. Sin embargo, los ciudadanos de Montevideo terminan eligiendo al Frente Amplio. Yo creo que ahí pesa mucho la ideología, a diferencia de lo que conversábamos sobre los departamentos del interior, donde entre octubre y noviembre y mayo hay una separación. Hay gente que vota un partido en noviembre y termina votando al candidato blanco en mayo. En Montevideo no sucede. Hemos empezado un camino que creo que es el camino adecuado. Ya en el 2020 fuimos todos los partidos de la coalición unidos, usamos el lema Partido Independiente. Yo fui la candidata única en ese año, si bien podrían haber habido candidatos del Partido Colorado y de Cabildo también que me acompañaran. Creamos un centro de estudios metropolitano, yo me lo tomé muy en serio. El centro de estudios sigue funcionando, tiene sus técnicos, se ha seguido trabajando sobre Montevideo. Las distintas colectividades políticas que integran la coalición han seguido con sus dirigentes en Montevideo. Y hoy tenemos desde el Partido Nacional un gran candidato como Martín Lema y probablemente haya un candidato colorado también. Entonces creo que estamos en el camino adecuado. El camino adecuado es ir todos juntos como partido, fortalecer la propuesta técnica para entender mejor qué necesitan los montevideanos y sin lugar a dudas comunicarlo mejor y pedirle a los montevideanos una oportunidad. La oportunidad de cambiar, de ser innovador, de aspirar a un Montevideo que sea transformador como ciudad, que tenga algunas cosas que tienen ciudades de otras partes del mundo, donde capaz que los uruguayos decimos no aspiramos a eso porque no conocemos, pero yo quedé muy sorprendida cuando tuve la oportunidad de viajar a Israel, por ejemplo, en Tel Aviv, que tiene una rambla muy parecida a la rambla de Montevideo. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Además de estar impecable, limpia, está llena de lugares
donde tenés conexión Wi-Fi, donde tenés monopatines, donde la limpieza está a la orden del día, donde hay distintos paradores y lugares que toda la ciudad va y disfruta ahí. Entonces, tenemos ejemplos de grandes ciudades del mundo que podemos imitar, que podemos tomar como referencia, y creo que le tenemos que dar a los montevideanos otra oportunidad. Una oportunidad de que las calles no tengan pozos, de que las veredas no estén para que se tropiece todo el mundo, de que no sigan existiendo esos basurales endémicos que hay en la periferia montevideana, que la verdad es horrible. Uno se aleja del centro de Montevideo, yo visito permanentemente todos los barrios de Montevideo, y te encontrás con los contenedores quemados, con los basurales endémicos, con los chiquilines caminando entre la basura. Entonces creo que hay que darle una oportunidad a Martín Lema y habrá un candidato del Partido Colorado también, obviamente nosotros vamos a apoyar a Martín, hay que darle una oportunidad de hacer un cambio en Montevideo. Hablando de la coalición republicana como instrumento, usted mencionaba que en la elección de octubre los partidos por separado, pero si hacemos la suma, votaban mejor que el Frente Amplio. Sí, pero el no ir en un lema propio o en un lema único nos hizo perder senadores. Exactamente, de hecho, incluso la mayoría en el Senado o en diputados también. La discusión de una coalición republicana a nivel nacional hacia la elección del 29 tiene que estar arriba de la mesa. Ay, sin duda, claro que sí. Sí, yo creo que es uno de los grandes temas que el directorio del Partido Nacional va a tener que conversar con los otros partidos de la coalición, porque es una lástima que la voluntad popular haya sido que estos partidos sumados tuvieran una mayor representación parlamentaria y que por las distintas normas electorales eso no haya podido darse. Entonces creo que nosotros tenemos que tener la capacidad como partidos políticos de mantener nuestra identidad partidaria sin lugar a dudas, pero de saber que es mejor para el país y para los uruguayos si nos unimos, así como en su momento se unieron todos los distintos sectores del Frente Amplio, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo conservan, porque nadie va a decir que el Partido Comunista, el Socialista y el MPP no tienen sus diferencias, las tienen. Pero usted plantea ir avanzando en lo departamental, sí, pero en el nacional da un paso bastante más largo. Y bueno, porque es una decisión única, es una decisión país. Yo creo que es un tema a discutir. Va a quedar en manos del nuevo directorio. No importa lo que yo piense, sino que importa lo que el nuevo directorio del Partido Nacional defina. Creo que en estos 5 años tenemos 2 desafíos. Por un lado, ir planificando la coordinación institucional entre partidos y ver si avanzamos hacia ese lema para las elecciones del 2029. Y en segundo lugar, tenemos el desafío de la coordinación parlamentaria de las bancadas integradas de los distintos partidos de la coalición, porque también vamos a tener que tener una coordinación parlamentaria por proyectos de ley que se presenten por parte del gobierno y por proyectos de ley que presentemos en conjunto. Laura Raffo, dirigente de Alianza País, gracias por haber estado otra Muchísimas gracias a ustedes.